Era el gran momento, el momento de la verdad, un momento que no se repetiría en la historia. Jesús era crucificado y con él dos malhechores. La multitud estaba expectante de lo que estaba pasando. La presencia de Jesús la había polarizado. Muchos lo amaban y muchos lo odiaban. Había llantos de tristeza y gritos de injuria. Al ser levantadas las tres cruces y asentadas en tierra, los malhechores no dejan de maldecir. Solo Jesús no había hablado. Al fin lo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus palabras maravillan. En el marco de las maldiciones de los malhechores a sus lados y de los gritos de la muchedumbre en derredor, sus palabras sonarían como el silbo apacible que sorprendió a Elías, como con más fuerza que el viento que partía las peñas y que el terremoto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta fue la primera palabra que exclamó Jesús estando en la cruz. Sus palabras sorprenden y no. ¿Qué otras palabras podían salir de los santos labios que solo bien habían hablado en 33 años de vida terrenal? El que anduvo haciendo bien toda su vida, ¿cómo podría hablar mal en esta hora de angustia? Sus primeras palabras en la cruz prueban que todo lo que antes ha dicho fuera de la cruz son la verdad pura, porque ahora habla palabras de intercesión y de perdón. Toda su enseñanza ética cobra ahora y a partir de ahora un significado profundo y verdadero, más allá de las palabras. Poner la otra mejilla al que nos abofetea es más que palabras que impresionan y sacuden a una audiencia que practica la ley. Amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen y orar por ellos es más que un ideal hermosos en labios de un fuerte carpintero de Nazaret. Perdonar 70 veces 7 no es el perdón 490 veces, sino el amor al enemigo a pesar de todo, hasta el extremo de morir en la cruz por él. La segunda palabra de Jesús fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál fue el motivo por el que Jesús pronunció aquellas palabras? Uno de los malhechores, reconociéndose pecador y reconociendo a Jesucristo como justo y dando muestras de fe en él, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo es esto? Jesús estaba moribundo. Los minutos de vida que le quedaban ya estaban finalizando en cuenta regresiva. ¿Cómo es que iba a venir en su reino? ¿Cómo era posible que aquel que estaba clavado en una cruz, capaz de hacer algo por sí mismo y sin quien le ayudara en esos minutos, tuviera un reino? Esto nos hace pensar en que aquel malhechor ya sabía mucho acerca de Jesús. Quién sabe cuán cerca estuvo de él, pero sin decidirse a seguirle, como ocurre con muchos en el día de hoy. Aquel malhechor, ya en sus últimos momentos de vida, supo aprovechar la última oportunidad que se le presentó. A su pedido, lleno de ansiedad, el Señor respondió sin vacilación: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la promesa que Él había hecho, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En esto consiste precisamente la salvación y vida eterna, en estar con Dios para siempre. La esperanza más gloriosa del creyente en Cristo Jesús es que estaremos siempre con Él en el paraíso. Tercera palabra: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. El apóstol,
A quien Jesús amaba, sin duda Juan, el autor del Evangelio que lleva su nombre. Es el único que escribió estas palabras citadas. Notamos la nobleza del Hijo, Jesús, que piensa en el bienestar de su madre, María, cuando él mismo ya estaba agonizando sobre la cruz del Gólgota. ¿Pensaría en su propia agonía y muerte que provocaría tanto dolor a María? Como madre humana de Jesús, el Hijo del Hombre. Allí estaba María, parada al pie de la cruz, mirando con ternura y dolor a su hijo. Jesús, el mayor de la familia, pensó en el cuidado que merecía su madre y le encomendó en manos de su seguidor más amado, Juan. Juan la habría alejado de la escena para consolarla y recibirla en su propio hogar desde ese día. Antes de ser hombre, Jesús era Dios. Él estaba haciendo lo que se había decidido en los consejos del Trino Dios en vez de lo que haría si se miraba solo desde el punto de vista humano. Jesús hubiera podido bajar de la cruz puramente por su responsabilidad de hijo primogénito para cuidar de esa preciosa madre que no debería estar quedando sola. Jesús practicaba lo que enseñaba en cuanto a colocar primeramente el reino de Dios, sabiendo que Dios añadiría todas las demás cosas terrenales necesarias para la vida. Jesús había dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios, en su divina providencia, estaba haciendo las provisiones necesarias del caso por medio de Juan de cuidar a su madre tan bienaventurada. Así como María lo hizo al obedecer a su Hijo Jesús, todos nosotros debemos de seguir su ejemplo de cuidado y amor hacia nuestros padres. Qué grande es el Maestro, que aún en su agonía pudo obtener palabras de consuelo y palabras de ternura. ¡Lahi! ¡Lahi! ¡Sabachthani! La cuarta palabra de Jesús fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hace unas 6 horas que Jesús está colgado en esa cruz, donde antes del mediodía, que era la hora sexta, hasta las 3 de la tarde, la hora novena, le ha ido oprimiendo el terrible peso de nuestros pecados y, para colmo, por 3 horas como mínimo, no había contado con el auxilio de Dios. La oscuridad de afuera comenzó al mediodía. Era extraña y horripilante. Seguramente era simbólica de la oscuridad que sufría Jesús en el seno de su alma. Jesús ya no pudo menos que lanzar un grito de perplejidad y angustia, clamando a Dios Padre, pues esa inusitada oscuridad era demasiado. No pudo soportarla más sin romper el silencio de su parte con esa pregunta misteriosa. Las 6 horas colgado en la cruz le han dejado con pocas fuerzas. Desde que comenzó la oscuridad de no gozar nada, en absoluto, de esa comunión íntima con Dios, las 3 horas de la tarde han transcurrido lentamente. Ya no se siente la presencia de Dios, se siente totalmente solo. La profundidad de su dolor físico y mental a causa de esa separación transitoria de Dios se intensificaba agudamente para recordar que a lo largo de su vida ha sido sostenido y alentado mediante esa comunión tan perfecta con Dios. Toda su vida se ha desarrollado en conformidad con el plan de Dios, desde su niñez en el templo a los 12 años de edad, al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, en el monte de la Transfiguración. Se ve que Dios Padre lo ha ido confirmando en su misión paso por paso. Algunos creían que Jesús estaba llamando a Elías, cuando en realidad hablaba en arameo: Eloí, Eloí, lama sabachthani. La traducción es sencillamente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A solas le costaba cargar el sufrimiento y la oscuridad terrible. ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo le habría dolido tan inmensamente que aparentemente Dios le había abandonado en esas horas de oscuridad? Era su Dios personal,
bien conocido, siempre presente, haciendo posible la realización de su misión como Dios hombre, como Dios encarnado. Los estragos del sufrimiento y de la oscuridad de nuestros pecados, juntamente con la ausencia de Dios Padre, le hizo lanzar el grito. Sufriendo la repugnancia de cargar con los pecados míos y los de usted en el Getsemaní, también le aplastaba y le asfixiaba la angustia de no poder ponerse en contacto con su Padre amoroso. Quinta palabra, tengo sed. Tengo sed fue una de las expresiones que usó Cristo estando en la cruz del Calvario. Esto refleja de una manera clara su naturaleza humana. Cristo, al igual que nosotros, estuvo limitado a las condiciones y necesidades fisiológicas humanas. La Biblia dice que Jesús, siendo Dios, tomó forma humana. Este sublime acto fue con el propósito de redimir a la humanidad perdida a causa del pecado. Jesucristo vino al mundo como un niño, nació de una mujer, pero fue concebido por el Espíritu Santo. Él creció y se desarrolló como un ser humano normal, siguiendo las costumbres de su época. Cristo padeció hambre, tuvo sed y sintió cansancio. Es más, la Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según el relato de Mateo 4, del 1 al 11, antes de ser tentado por el diablo, Jesús tuvo hambre, ya que había ayunado 40 días y 40 noches. Su naturaleza humana fue desplegada claramente en la cruz del Calvario cuando exclamó: tengo sed. Era muy natural para Cristo tener sed bajo las circunstancias en que se encontraba. Al considerar, pues, la expresión de Jesús en la cruz, tengo sed, vemos que presenta la realidad de su naturaleza humana. Al mismo tiempo, tiene una aplicación de las realidades personales. Jesucristo quiere saciar la necesidad espiritual de todos los hombres y mujeres. ¿Cómo responderán ustedes la invitación de Cristo? Él clama diciendo: a todos los sedientos, venid a las aguas. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta es la invitación abierta que ahora mismo tenemos. ¿Qué le dirá el Señor? Si acepta la invitación, tendrá paz verdadera y Cristo saciará su sed espiritual. Si rechaza la invitación, seguirá su vida de derrota y su necesidad más apremiante quedará insatisfecha. Al hacer esto, estaría actuando igual que el pueblo de Israel. Jeremías dice: porque dos males han hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Espero que esto no suceda con nosotros. Cristo quiere saciar su sed espiritual. Sexta palabra, consumado es. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo con la sexta palabra? Consumado es llevar una empresa en su condición lógica y feliz. Y el Cristo que estamos viendo en la cruz no es un fracasado, no es un derrotado. Al contrario, en su muerte, Él aplazó a la muerte. Esa muerte eterna a la que tú, yo y todos los mortales estamos condenados a causa de nuestros pecados. Su Padre le había encomendado una misión que debía cumplir y ahora Él exclama: consumado es. Ya lo había adelantado cuando la noche anterior oraba diciendo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Se cumplía ya aquello que le habían insinuado a su madre en Jerusalén a los 12 años. ¿Saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Su padre le había encargado una misión que cumplir. Para ello tenía que encarnarse, andar, sufrir, llorar, ser crucificado. Y ahora la misión había llegado a su culminación. Como el héroe que retorna del campo de batalla y puede informar: misión cumplida. No solo que estaba consumado el más horrendo de los crímenes y así terminado los sufrimientos físicos y mortales a los que se había entregado en el bien del mundo, al que vino a salvar, sino que ya quedaba consumada a la más alta perfección la obra redentora que había venido a efectuar para pagar con ella la deuda inmensa que tú, yo y todo hombre tiene
delante de Dios. Confiad, yo he vencido al mundo, les había dicho horas antes a sus discípulos. La deuda estaba saldada, el enemigo estaba destruido, la victoria era definitiva. Quizás quedamos demasiados conmovidos frente al Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Demasiados dolidos por el tengo sed. Pero ahora es el momento de levantar la cabeza y mirad confiados otra vez a la cruz, ya no solo para oír la oración, Padre, perdónalos, sino para apropiarnos de la maravillosa realidad del consumado es. Es como decirle al Padre, tú ya los has perdonado en mi muerte. Yo para esto he venido al mundo, ya está todo hecho. Estas palabras de Cristo nos muestran el cumplimiento de nuestra salvación. Todo lo que se debía hacer para lograr está completo en su muerte, lo cual significa que todo lo que contribuye a tu salvación, a mi salvación y a la del mundo entero ha de ser encontrado en Cristo y no ser buscado en ninguna otra parte a través de esfuerzos humanos e inútiles, porque en Él radica la perfecta salvación. They're dead. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 3 de los evangelios narran este dramático grito. Estas últimas palabras de Jesús son una oración que todos los niños judíos aprendían de sus madres para repetirla todas las noches antes de ir a la cama. Es una oración de confianza que podríamos parafrasear así: para dormir tranquilo, para evitar el temor a la oscuridad de la noche, pongo mi vida en tus manos. En el Salmo 31:5, con la palabra Padre agregada, aún en la cruz Jesús murió como un niño que cierra sus ojos para dormir en los brazos amantes de su Padre. Desde la perspectiva de Jesús, la cruz tenía 2 aspectos fundamentales. En primer lugar, era el camino de regreso a la gloria que le pertenecía, y en segundo lugar, era el púlpito desde el cual podía dar la seguridad a sus seguidores de que la muerte no termina con todo. Para Cristo personalmente, la cruz es el camino de regreso a la diestra de Dios Padre. Aceptó la misión de redimir al hombre caído y para ello fue necesaria la encarnación, llegando a ser el Hijo del Hombre. Su grito desde la cruz, lejos de ser la derrota que sus enemigos esperaban, es un grito de victoria final. En esa cruz ganó la batalla contra el poder del pecado y de la muerte. En las últimas palabras de Cristo podemos observar el cumplimiento de su oración. Cuando un hombre está a las puertas del valle de la muerte, conociendo que toda su vida sobre la tierra está detrás y lo que tiene delante de sí es el ángel de la muerte, cuando sabe que todo está bien entre él y Dios, este hombre puede morir diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay ningún temor en su corazón, no hay lágrimas en sus ojos. La paz que Cristo experimentó al entregar su espíritu al Padre es también su paz, pues su alma está en las manos de Dios. Querido hermano, ¿has pensado en la clase de muerte que tendrás que enfrentar algún día? ¿Qué estarás pensando? ¿Tendrás temor a lo desconocido? ¿Hay seguridad en ti de tu destino final? Te invito en este día a que puedas decir con Cristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo? Entregándole tu vida a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Pero al tercer